Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, una semana en que se impone la pregunta de cuál es el objetivo último de la administración estadounidense en Colombia y en Venezuela y hasta dónde está dispuesta a ir para conseguirlo. Los bombardeos de embarcaciones frente a las aguas venezolanas y colombianas en el Caribe y ahora también en el Pacífico serían eventualmente una estrategia efectiva contra el narcotráfico, tal y como argumenta Washington. ¿Qué reacción interna genera esta intimidación en Bogotá y en Caracas? ¿Trump hace alguna diferencia entre Colombia y Venezuela y sus gobiernos? Bien, intentaremos dar respuesta a alguna de estas preguntas en este programa. Preguntas con las que cerramos una semana en que además Trump ha dado un nuevo giro de guión respecto a Putin y ha amenazado con retirar su apoyo a Israel si anexiona formalmente Cisjordania ocupada y en que Bolivia tiene un nuevo presidente electo. Bien, para el análisis del panorama internacional contamos en esta ocasión con Alejandro Chala. Él es politólogo e investigador de la línea de democracia y gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación Pares de aquí de Colombia. También nos acompaña Paca Zuleta, ella es abogada y directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, de la Universidad de los Andes de aquí de Bogotá, ex viceministra de Justicia, ex zar anticorrupción y socia de la firma Brigard Urrutia. Jesús Esquivel, corresponsal en Washington, también nos acompaña en este programa, corresponsal de la revista Proceso de México. Y finalmente también estamos con Héctor Estepa, corresponsal internacional freelance con amplia experiencia en América Latina, los Balcanes y España. Muchísimas gracias, Alejandro, María, Jesús y Héctor, por acompañarnos en esta emisión de France 24. Antes de empezar, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden volver a ver este y todos los programas de France 24 en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube, ahora también pueden volver a escuchar Una Semana en el Mundo en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí, empezamos el análisis con la mirada puesta en el Caribe, donde el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha ordenado trasladar el portaaviones Gerald Ford, el mayor de la flota estadounidense y del mundo, solo horas después de anunciar un nuevo ataque contra una embarcación que vincula con el narcotráfico. Durante la noche, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por el Tren de Aragua, una organización terrorista designada que traficaba narcóticos en el Mar Caribe. Nuestra inteligencia sabía que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. 6 narcoterroristas hombres se encontraban a bordo del buque durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales y fue el primer ataque nocturno. Los 6 terroristas murieron y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en este ataque. Si usted es un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, lo trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, lo cazaremos y lo eliminaremos. Bien, para empezar este análisis que tiene muchísimas aristas, les quiero plantear cómo leen los acontecimientos ocurridos en las últimas horas, ¿no? Como decíamos, el traslado de este portaaviones Gerald Ford al Caribe, nuevos ataques que se suceden cada vez con más frecuencia, las sanciones que ha impuesto el Tesoro de Estados Unidos al presidente de Colombia, Gustavo Petro. Alejandro, la palabra. Bueno, yo empezaría señalando lo siguiente. Yo creo que hay que observar esto como una manifestación más de fuerza en el escenario geopolítico que se está dando en el Caribe. Hay que entender que el Caribe hasta cierto punto es una frontera fundamental e importante para los Estados Unidos. Y creo que hay un poco, digamos, nosotros empezamos a comprender un poco la importancia que tiene el Caribe con estos hechos, ¿no? Es decir, el Caribe siempre ha sido una zona que se ha dado por sentada, pero que en estos momentos a nivel diplomático internacional no lo es así. Y yo creo que a partir de ello, lo que hay que entender es Estados Unidos en estos momentos está intentando hasta cierto punto mantener esa presencia, porque con ello disciplina por un lado a los países del continente, es decir, en una lógica discursiva ideológica en la que está sosteniendo una disputa continental con sectores que identifica son enemigos y que se ubican a la izquierda del espectro político, pero también en una tendencia que es un poco el hecho de
empezar a romper la vieja manifestación que había en la globalización del orden internacional, en la cual los problemas se resolvían a través precisamente de los mecanismos de responsabilidad internacional. Y estamos llegando a un punto en el que pues, eso se está fragmentando. Estamos viendo un poco la ruptura de ese viejo orden internacional liberal y estamos como en las vísperas de nuevas maneras en las cuales se manifiesta este orden a través de la fuerza, a través de la regionalización de las esferas de influencia y a través de las manifestaciones de fuerza con ese sentido. Hablando de las esferas de influencia, Paca, te traslado la palabra recogiendo lo que has comentado, Alejandro, de que esto evidencia que el Caribe es importante para Estados Unidos. ¿Por qué sería importante el control del Caribe para Estados Unidos? Es el patio de atrás de los Estados Unidos, como lo hemos dicho muchas veces. A nosotros no se nos puede olvidar que Cuba sigue ahí y que Cuba está a muy poca distancia de la Florida. Y Cuba sigue siendo un polo anti-Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan control en el área, porque es su área de influencia. Y además la ha ejercido, y la ha ejercido históricamente. Recientemente hemos tenido unos cambios, y cuando digo recientemente es decía Alejandro, las mareas rosas de América Latina han sido relativamente recientes, pero esas mareas rosas, a diferencia de lo que ha pasado en el Brasil y lo que puede estar pasando ahorita con Boric, ha sido una izquierda radical buscando confrontación con los Estados Unidos, salvo la primera parte del Ecuador con Correa, y lo que necesita hacer los Estados Unidos, y en eso coincido con Alejandro, es volver a tener control sobre su zona de influencia, que es el hemisferio. Y además porque perdió poder en el hemisferio. Durante estos años perdió poder desde el punto de vista de la inversión extranjera en las Américas, perdió poder desde el punto de vista de la influencia política de los Estados Unidos en la región, y por más de que hubo dolarización en países como el Ecuador, esa dolarización no permitió un control de la economía. Miremos simplemente la cantidad de inversión china en América Latina. Y eso desplazó de alguna manera muchísima inversión extranjera de los Estados Unidos en América Latina. Entonces yo creo que lo que están haciendo es recuperar el control político en el área, pero adicionalmente también veo como un cambio en la doctrina. Hablábamos hace un rato con Alejandro después de lo que ocurrió con Irán, Irak y Al-Qaeda, hubo un cambio en la mirada frente al terrorismo. Yo creo que aquí estamos teniendo otro cambio en la mirada en la lucha contra las drogas. Precisamente el argumento de la lucha contra el narcotráfico es precisamente la bandera, ¿no?, de la administración de Donald Trump para justificar estos ataques en el Caribe y, como decíamos, también en el Pacífico. Sin embargo, la pregunta un poco que resuena en toda la región es en qué medida estos bombardeos serían efectivos para combatir el narcotráfico y si ese es el real objetivo, porque aquí ustedes están comentando más bien de la voluntad de Estados Unidos de recuperar la influencia en el Caribe y en general en América Latina. Le traslado la pregunta a Jesús. ¿Qué opinas? Yo creo que aquí son dos vertientes. Lo que está buscando Donald Trump es una fuerza de disuasión en contra del trasiego internacional de drogas, destruyendo estos navíos, utilizando la fuerza letal del Pentágono, porque se ha dado cuenta que en los últimos años la guerra contra las drogas la perdió la DEA y ahora se la trasladó al Pentágono. Por eso ha hecho las clasificaciones de los grupos del trasiego internacional de drogas como organizaciones del terrorismo internacional. Y la otra vía, con el despliegue táctico de fuerzas especiales del Pentágono y ahora del portaaviones, me parece que ejerce presión psicológica hacia un objetivo que tiene enterrado su secretario de Estado, Marco Rubio, y me refiero al caso de Venezuela. La presión es hacia Venezuela. No viene en balde que Trump haya ratificado que le dio la directiva a la CIA para llevar operaciones encubiertas dentro del territorio venezolano, y todo este argumento de ofrecer hasta $50 millones en recompensa por información que conlleve a la ubicación y arresto de Maduro, que parece, pues la verdad, una falacia, porque yo le puedo pedir los $50 millones en este momento al gobierno estadounidense y decirles:
Maduro se encuentra en Caracas. Entonces, es la narrativa de Trump. Yo creo que desde mi punto de vista se le está dando mucha inteligencia a Trump en el tema de recuperar el área de influencia de los Estados Unidos. Creo que ese imperialismo con Trump hay que verlo desde otra perspectiva, porque es tan cambiante el mandatario estadounidense que demostró claramente que lo que amenaza no lo cumple. ¿Dónde están los aranceles a Brasil por lo de Bolsonaro? ¿Dónde están los aranceles a Colombia? Porque Petro le dijo que mató a un pescador. Y me parece que el argumento de violación a las leyes internacionales ha mantenido a Trump con esta táctica de querer imponer estas fuerzas de disuasión y de guerra psicológica con los movimientos tácticos del Pentágono, que ojalá no lleguen a nada. Lo único claro en este momento es que ha ejecutado extrajudicialmente a más de 40 personas sin mostrar evidencias de lo que dice ser el motivo de los ataques, el trasiego de drogas hacia los Estados Unidos, que los considera como un ataque a la seguridad nacional de su país. Y además sostiene que transportaban fentanilo. Dijo en algún momento que el Caribe estaba lleno de polvo de fentanilo, lo cual es incorrecto. Esa es una ruta de trasiego de drogas preferida por los que transportan cocaína. Y, de hecho, además, según los propios datos de la administración estadounidense, las principales rutas de cocaína, digamos, se trazan a través del Pacífico, ¿no? Y no del Caribe. Pero centrándonos en el caso particular de Venezuela, Héctor, te pregunto ¿qué resultado crees que puede tener esta estrategia de intimidación, como bien señalaba Jesús, de ofrecer hasta $50 millones por Maduro, de militarizar, digamos, las aguas cercanas a las venezolanas? ¿Hasta dónde está dispuesto a esperar? ¿Hasta cuándo, mejor dicho? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos? Recordemos que esta militarización empezó en agosto, ¿no? Pues el resultado de las operaciones de Estados Unidos dependerán de hasta dónde esté dispuesto a llegar. Hoy nos enteramos de que envía aguas del Caribe el portaaviones Gerald Ford, que no es solo esa embarcación porque va acompañada, es un grupo operativo que va acompañado de 3 destructores más. He leído, son 4.000 soldados más. Entonces es una escalada grande, pero todo depende de hasta dónde esté dispuesto a llegar Trump, porque lo cierto es que tampoco tiene mucha maniobrabilidad a la hora de actuar contra Venezuela. Lleva ya 2 meses atacando embarcaciones en el Caribe y Maduro sigue en su puesto, no ha habido ningún amago siquiera de rebelión militar, que es una de las posibilidades que está intentando Trump en Venezuela, que una parte del ejército se le revele a Maduro. Eso no ha pasado. Y bueno, con respecto a los ataques de tierra que él ha dicho que Trump ha dicho que quiere lanzar, lo dijo ayer mismo y lo ha repetido esta mañana, tiene que ser muy cuidadoso Donald Trump y tiene que seleccionar muy bien los objetivos, si es que al final lo hace, que hay dudas, para que eso no se convierta realmente en una ayuda más a Maduro. No sé qué piensa atacar Trump en Venezuela, en territorio venezolano, si va a atacar a lugares donde se produce o donde se distribuye coca o cocaína. Esos son lugares que están ampliamente poblados, donde hay mujeres y niños, y las imágenes podrían ser dantescas de un ataque balístico a esos lugares. De hecho, en Colombia se pararon los bombardeos hace ya años porque en el último de ellos hubo bajas colaterales que no tenían nada que ver con ese trasiego de drogas. ¿Qué va a hacer? ¿Un ataque de precisión al lugar donde se encuentre Maduro o altos jerarcas del chavismo? Esas son preguntas que yo creo que se están haciendo ahora en el Pentágono, y que realmente se deben de responder para saber qué va a pasar. Otros pensamos que esto es una presión más para que ocurra algo dentro de Venezuela, pero que podría quedarse eso, en simplemente una presión. Entonces tiene que evaluar muy bien Estados Unidos cuál es su estrategia, porque podría ser fallida y eso podría ser contraproducente para la administración Trump, que ya está siendo muy criticada en Estados Unidos, no solo por los demócratas, sino también por los republicanos, por estas operaciones.
Bien, si hay todas estas preguntas, ¿no?, que planteas, Héctor, de momento Donald Trump descartó una opción y fue la de declarar oficialmente la guerra a través del Congreso. Escuchemos estas afirmaciones en una rueda de prensa en la Casa Blanca. ¿Por qué no pedir simplemente una declaración de guerra? Bueno, yo no creo que vayamos necesariamente a pedir una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está trayendo drogas a nuestro país, ¿ok? Paca, ¿te parece una expresión que apunta a una cierta contención, que apunta a, digamos, un desprecio por lo que sería el derecho propio de Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia entre una declaración de guerra, en dado caso a quién se la tendría que declarar, y la comunicación que le hizo al Congreso a través de un memorando hace unas semanas de que la lucha contra el narcotráfico era un conflicto abierto activo de Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia entre ambas figuras? Yo creo que justamente lo que él está haciendo es eso, es equiparar la lucha contra las economías ilícitas al terrorismo. Y señalar los vínculos entre las economías ilícitas y el terrorismo de forma, digamos, de forma concreta. Y eso se parece, es que de verdad creo que se nos olvida, se parece a lo que ocurrió cuando el presidente George Bush declaró al ELN, a las autodefensas y a las FARC como grupos terroristas. Y con esa declaración podía atacarlos directamente. Lo que yo creo que él está haciendo, y por eso insiste en que el ELN es un cartel de narcotráfico y que el Tren de Aragua es un cartel del narcotráfico y que existe el cartel de los soles, porque lo que está haciendo es ligar una cosa con la otra para solucionar su problema jurídico de decir es que los Estados Unidos está en el derecho de atacar a estos grupos. Y si uno va a ver qué ocurre en países como este, en relación con lo que hace el Clan del Golfo y lo que, pues, evidentemente hacen terrorismo y hacen economías ilícitas, asociadas muchas de ellas al narcotráfico. Entonces yo creo que eso es lo que está buscando con esa declaración. ¿Y qué sentido tiene en el caso de Colombia acusar al presidente Gustavo Petro de líder del narcotráfico? Yo creo que en esa misma lógica y un poco en conjunción con la tesis que se ha armado en este debate, va en un ejercicio totalmente de presión y disuasión en dos sentidos. El primero y fundamental en la coyuntura colombiana, que es estamos a 9 meses prácticamente de un cambio de gobierno en Colombia. Y yo siento que Trump está tratando de incidir en la narrativa con tal de precisamente satisfacer sus intereses hasta cierto punto, que es, primero, pues obviamente instaurar un gobierno mucho más cercano con el que se puedan articular estrategias obviamente de lucha contra las drogas mucho más directas, pero también una lógica en la cual precisamente intenta deslegitimar una izquierda que prácticamente viene de capa caída en los últimos meses, pues por todo el tema de la baja ejecución presupuestal, de todos los problemas que ha habido a nivel político frente a la consulta popular y a la agenda de reformas. Y la seguridad. Y frente también un poco al tema también de cómo precisamente se ha agravado la seguridad en algunos de los corredores en los cuales se ha agravado este tema. Entonces, esa declaración también la observo un poco en el sentido de, es un mensaje, y yo siento que con este mensaje Trump intenta precisamente consolidar su idea diplomática de lo que va a hacer con Latinoamérica en los próximos años, en estos 3 años y un poco de monedas que le quedan al gobierno Trump, y es, no vamos a permitir que en nuestra zona y en nuestra esfera de influencia surja un discurso que nos conteste, y que nos contesten no es solamente que diga estoy en contra de lo que dice Donald Trump, estoy en contra de la política migratoria de Donald Trump, sino estoy precisamente en contra un poco de la resolución que él busca para estos grandes problemas continentales. De hecho, Trump está mucho más cómodo con gobiernos como el de Javier Milei, o con gobiernos con el que puede ser, por ejemplo, el de Bolivia, el recién electo gobierno boliviano, porque sabe que son gobiernos que igual van a entrar en una lógica más colaboracionista, no van a cuestionar la decisión de los Estados Unidos. Pero en este caso, gobiernos contestatarios como el de Lula, como el de Petro, pues los va a forzar así. Puede ser que realmente no lleguemos a un punto en el que esto se consolide, es decir, en el que las sanciones se consoliden, aunque bueno, ya Gustavo Petro acaba de entrar en la lista Clinton, eso es un cumplimiento que hay precisamente una amenaza, pero claramente son ejercicios de disuasión con los cuales Trump busca disciplinar. Yo también pienso un poco que hay un límite, y es el hecho de que Trump sabe que meterse, por ejemplo, en Colombia de manera mucho más grave puede generar un bloque continental que se le oponga, claro, o puede terminar afectando
de manera contraria al discurso político. Puede terminar dándole fuerza, como sucede precisamente en Brasil con Lula. Claro, profundicemos, Jesús, en cuáles son los riesgos de esta estrategia de recuperar la influencia a base de la confrontación total. Pues mira, creo que está clarísimo, concuerdo con lo que acaban de decir de la zona de influencia. Lo dijo que le daría la línea de asistencia por $20,000 millones a Milei si es que gana las elecciones que se vienen en Argentina, y si no, lo pensaría dos veces. Y creo que es ahí donde demuestra precisamente que hay demasiados huecos en su narrativa. Ahora me gustaría hacer una aclaración respecto a la designación a los cárteles como grupos del terrorismo internacional, porque el Acta Patriota, que es la ley antiterrorista en Estados Unidos instrumentada en octubre de 2001, es muy clara y sostiene que cualquier persona, institución o agrupación de la nacionalidad que sea, que tenga una relación directa o indirecta con los grupos designados como terroristas, serán catalogados también y tratados como terroristas. Ahora, ¿por qué menciono esto? Por los ataques en tierra. En los últimos días el Departamento de Justicia ha dado a conocer comunicados de prensa donde presuntamente, en el caso de México, lleva encauzamientos judiciales en contra de integrantes, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, 34 personas. 32 de esos son ciudadanos estadounidenses y 11 con apellido sajón. Deben ser catalogados también como narcoterroristas, y ya hay cárteles en Estados Unidos, Ojo, ya hay cárteles en Estados Unidos. Y hay otro matiz en todo esto. Cuando fue cuestionado al respecto, le pasó la palabra a Marco Rubio, quien tiene más experiencia que él en materia judicial internacional por los años que pasó en el Senado. Y ahí le preguntaron a Rubio que si atacarían en tierra dentro del territorio estadounidense a narcoterroristas. Y la respuesta que dio el secretario de Estado creo que exhibe esta fuerza de disuasión o pantalla que está haciendo Trump. Dijo, sería aplicación de la ley. No creo mucho en los movimientos tácticos militares del Pentágono. ¿Por qué renunció el almirante Alvin Halsey al frente del Comando Sur? Porque fue advertido de que podía ser acusado de crímenes de guerra con estas ejecuciones extrajudiciales, ya sea en aguas del Caribe o en el sur del Pacífico. Hay que tener cuidado con eso. Y Héctor, te traslado precisamente, ¿es Marco Rubio quien está liderando esta estrategia de presión militar contra Venezuela? Pues eso es difícil de certificarlo. Ciertamente sabemos por informes confidenciales de los medios estadounidenses que es muy activo con respecto a estos ataques, aunque sí que es verdad que ha dejado un poco de hablar de los mismos en las últimas semanas. Al mismo tiempo que se producen pues críticas a estas operaciones desde pues senadores tan importantes como Rand Paul dentro del Partido Republicano, que se cuestionan la legalidad de los ataques y de no darle pues a estas personas, sean narcotraficantes o no, bueno, si no son narcotraficantes son directamente ejecuciones de inocentes, pero de no darle un derecho a juicio como dictan las leyes republicanas, ¿no? Y hay cierto ambiente de que se podrían acabar, como se acaba de decir, en un juicio. Después también yo quería también hablar sobre esta estrategia de presión que lleva Estados Unidos, que es una estrategia clara de presión y de intentar influir en la política latinoamericana. Lo hemos visto con Milei, ha condicionado la ayuda a Argentina solo si Milei gana. Entonces, si esta es realmente la estrategia acertada para Estados Unidos para ampliar su influencia en la región y disminuir la de China. Lo cierto es que no le está funcionando, porque en Brasil impuso aranceles del 50% a productos tan importantes como el café y la carne, inventando el juicio a Bolsonaro, calificándolo como una caza de brujas, y bueno, Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. La popularidad tanto de Bolsonaro como de su hijo cayó en picado, porque se vio a su hijo Eduardo como el causante de los aranceles y
soliviantó incluso a los empresarios. En Milei tampoco remontan las encuestas con esta ayuda y bueno, en las elecciones de Canadá también fue un fracaso su opción política. Entonces quizás se debería replantear eso Estados Unidos, porque lo que no le está vendiendo Brasil a Estados Unidos lo está comprando en buena parte China. Claro, Héctor, y precisamente ya que mencionabas las relaciones con Canadá, este viernes Donald Trump, ¿no?, también ha anunciado que suspendía las negociaciones comerciales pues con su vecino del norte, mientras que el primer ministro Mark Carney ha dicho que están dispuestos a reanudarlas. Otro frente, en este caso en lo económico. Para ir cerrando esta cuestión, Paca, ¿tú consideras que Donald Trump hace alguna diferencia entre los gobiernos de Venezuela y el de Colombia a la hora de tratarlos? Yo creo que sí. Yo creo que sin lugar a dudas los Estados Unidos ha hecho una diferencia. Y ha hecho una diferencia no desde Donald Trump, sino desde hace más años. Y yo creo que esa diferencia se sigue viendo. Desde el año 2017 está el señor Maduro y el señor Padrino y todos estos señores en lista Clinton. Los Estados Unidos ha mantenido desde hace muchísimos años una discusión muy grande con Venezuela, lo que no ha hecho con Colombia. Ahorita ha habido un poco un discurso, una narrativa un poquito distinta, pero al comienzo el presidente Trump siempre hablaba de Colombia y de su presidente de forma separada. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia. Y yo la verdad siento que sigue habiendo una diferencia. Fíjense solamente en relación con la discusión sobre aranceles. La mirada de Bernie Moreno y de los senadores que vinieron a Colombia, que han hablado de Colombia en los Estados Unidos. Hay una gran diferencia entre el país, el presidente, y una diferencia frente a Venezuela, sin lugar a dudas. Bien, quizás... Es que no se nos puede olvidar que lo de Venezuela es una dictadura. Es que eso no se nos puede olvidar. El señor Maduro se robó las elecciones y se las estaban robando los chavistas desde antes. Pero esta última vez es que es muy grave el robo que hicieron frente a todos nosotros para seguir tratando a ese señor como si fuera un presidente. Y Alejandro, ¿tú crees que estas operaciones en el Caribe son un resultado, una respuesta a las elecciones de Venezuela? Yo creo que va más al profundo. Yo no creo que sea una cuestión solamente que se enmarque la coyuntura. Yo pienso y sigo pensando un poco en la lógica de que hay una diferencia entre las razones de Estado y los argumentos de Estado y los argumentos de gobierno. Y en eso puedo estar de acuerdo con Paca. Las relaciones con Colombia no se van a ir al traste, porque una cosa es que hayan dos gobiernos confrontados y otra muy distinta son todas las relaciones comerciales que existen entre Estados Unidos y Colombia. Y de hecho es muy probable que las negociaciones por debajo de cuerda no lleven a esa ruptura. Es decir, realmente es un gobierno que va a salir en 9 meses. Es decir, puede llegar un gobierno de centro, puede llegar un gobierno de derecha, puede llegar un gobierno de izquierda de nuevo y se va a mantener allí. Pero frente al tema del Caribe, Sí, les pido síntesis porque nos estamos quedando sin tiempo. Dale. La pregunta es si esto es una reacción a las elecciones del año pasado. No creo que sea una reacción, pero sí creo que Trump con esto busca incidir en el escenario electoral, en lo que puede desembocar Venezuela en un momento determinado. Está buscando generar presión interna, pero la Unión Cívica Militar venezolana no funciona de esa manera. Y creo que Trump está desconociendo cuáles son los factores que existen en Venezuela. Desconoce que hay una cantidad inmensa de grupos armados y megabandas que con una intervención pueden generar un conflicto regional muy complicado para Colombia. Es decir, parte de la retaguardia de las guerrillas colombianas está en Venezuela, está en Estado Zulia, está en Estado Maracaibo, está precisamente en Barinas, en Apure. ¿Sí? Una intervención militar que les va a dar experiencia, como nosotros la vamos a resolver en una frontera de 2.200 kilómetros que es totalmente extensa. Siento que no hay una lectura estratégica, siento que es una lectura apresurada y siento que es una lectura más motivada por motivos ideológicos que precisamente por una lectura militar realmente sensata que sí pueda resolver esta situación. La salida militar, puedo entenderlo de Paca, podemos estar de acuerdo. Nicolás Maduro es una figura nefasta, es un autoritarismo caótico, como decía José Natanson en su libro Venezuela. Pero a mí sí me parece, y con esto cierro, que una intervención militar va a ser muy complicada para resolver los intereses regionales, no solamente de la región Caribe, sino de toda la región sudamericana y continental latinoamericana. Bien, Jesús y Héctor, nos quedamos realmente sin tiempo, pero solo les pido si están de acuerdo con este punto de vista. Jesús. Sí, claro, me parece y reitero que es una presión psicológica lo que está haciendo con el despliegue del Pentágono Donald Trump.
y creo que lo que busca es justamente lo que acaban de decir, ¿no? Tratar, sin intervenir militarmente, de buscar una ruta diferente dentro de Venezuela, porque además no tiene autoridad moral después de estar respaldando al gobierno de Benjamín Netanyahu con el genocidio de los palestinos y, bueno, mantener una posición firme de respaldo a la monarquía de Arabia Saudita. No tienen autoridad moral Estados Unidos y la ha perdido desde hace mucho tiempo. Sin lugar a dudas, los aliados de Estados Unidos no son exclusivamente sistemas democráticos. Héctor, hablando precisamente de un proceso democrático aquí en Colombia, este digamos, escenario impacta en plena precampaña de cara a las presidenciales y las legislativas del año próximo. Una precampaña que también se ha visto marcada por el proceso judicial del expresidente Álvaro Uribe, que recordemos fue condenado en agosto en primera instancia por soborno de testigos y fraude procesal y que esta semana ha sido absuelto en una segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá. Te pregunto, ¿cómo lees estas sentencias opuestas? Bueno, pues en justicia no son raras las diferencias de criterio. Hoy justo parece que la Fiscalía colombiana va a dar pasos para recurrir esa absolución de Uribe, pero lo que queda claro con el trasfondo de este juicio es que Uribe sigue estando en la palestra política, sigue siendo el líder indiscutible de la derecha colombiana y todo gira alrededor de él y su figura pues parece, bueno, seguro que sigue estando muy viva de cara a esas elecciones de 2026. Entonces, no se puede descartar que la persona que él patrocine para las elecciones, que finalmente patrocinará a alguien seguramente, pues pueda estar ahí dando la pelea para ganarle a los candidatos de centro y de izquierda. Paca. Pues yo la verdad pienso que la sentencia de primera instancia tenía unas fallas garrafales frente a lo que es el derecho no solamente colombiano, sino al derecho de Occidente. En esa sentencia, la juez habló de que el expresidente Uribe no había sido capaz de probar su inocencia, cuando el principio de inocencia en el mundo occidental hace que la fiscalía sea quien tiene que probar la culpabilidad. Esa es como la primera falla, pero la otra falla, que también es de primer año de derecho, es aceptar que las pruebas que surgen de un árbol prohibido sean tenidas en cuenta. Yo creo que esos dos temas fueron garrafales, errores garrafales, y lo señala, creo que con mucho tino, la sentencia del tribunal. Además de otros fallos, de otros errores en el razonamiento de la juez que muestran que estaban en contra de lo que dice la legislación colombiana y la legislación universal en materia de procesos penales. Alejandro. Yo sigo partiendo del hecho de que estamos entrando en una discusión doctrinaria jurídica que me parece que es muy compleja en su comprensión, pero me quedo un poco con lo que se decía anteriormente. Yo sí pienso y creo un poco que el efecto político que tiene esta absolución, hay que leer la sentencia y hay que leer estos dos fallos en un marco político, no solamente a través del derecho, sino hay algo que a mí me queda mucho del juez del Tribunal Superior de Bogotá leyendo, y es que él dice en su momento determinado, Cepeda, es decir, la juez omite que había una competencia, había una disputa entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda, es decir, acepta que hay una lectura política dentro del fallo, y creo que es totalmente complejo porque finalmente sí tiene unos efectos. Es decir, yo sí siento que finalmente el Tribunal Superior de Bogotá asume la decisión y da este fallo sabiendo las consecuencias que se van a dar. Jesús, desde fuera, desde el extranjero, ¿lo ves como un proceso político? ¿Cuál es la lectura? Te pido también brevedad porque ahora sí ya nos quedamos sin minutos prácticamente. Sí, desde fuera se ve totalmente una decisión con tintes políticos, como lo acaban de explicar, que creo va enfocado a las decisiones electorales y acciones políticas que se llevan a cabo dentro de Colombia, y me parece que en el extranjero la decisión que se dio en el tribunal es clarísima en ese sentido, no hay vuelta de hoja, es un asunto político, aunque tiene ramificaciones jurídicas que, como ya explicaron, no es perfecta, ha tenido fallas, pero creo que el trasfondo sí es totalmente político. Hay una cosa muy interesante, y es que si el tribunal no fallaba en esa oportunidad, el proceso, la acción penal prescribía
Obviamente terminaba siendo inocente Álvaro Uribe Vélez, pero además la acción penal prescribía. Entonces yo creo que eso también muestra pues, como un interés del tribunal de tomar una decisión oportunamente. Bien, este caso va todavía a elevarse hasta la Corte Suprema de Justicia de Colombia, ¿no? Casación. Pero a uno no se le debe olvidar que la casación es una forma extraordinaria de revisión de decisiones y se requiere que haya una abierta ilegalidad en el fallo objeto de la casación. Ese es un proceso que puede durar 5 años, ¿no? Bien, pues lo iremos siguiendo, veremos cómo se va desarrollando. En esta ocasión ya no disponemos de más tiempo para seguir con el análisis internacional. Como decíamos, han sucedido varias cosas. Ese giro de guión de Donald Trump, que ha pasado de anunciar una reunión con Vladimir Putin a anunciar nuevas sanciones contra la economía rusa, en particular contra las 2 principales petroleras del país, en que también ha condicionado el apoyo a Israel a que no se anexe la Cisjordania ocupada, y que Bolivia cuenta con un nuevo presidente electo. En todo caso, le daremos seguimiento a todos estos escenarios aquí en France 24. Antes de terminar, les agradezco muchísimo su participación. Jesús, Héctor, Alejandro, Paca, ha sido un placer escucharles. Antes de despedirnos, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo de producción y todo el equipo técnico que hace posible estas y todas las emisiones de France 24, pero hoy también el reconocimiento es en particular para nuestra jefa de edición, para Laura Garzón, que celebra su cumpleaños detrás de las cámaras, como siempre está en este programa. Ahora sí, muchísimas gracias a ustedes por su atención. Enseguida regresamos. De la Patagonia al Canadá. Toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Acompáñennos en Aquí América por France 24 y France24.com.